Hola chicos, Somos Cristina y Nidia. y como habíamos anticipado, empezamos una aventura que es una locura medieval. Qué Empezamos. intrigante este Aquí tenemos título nuestra que has dicho. mochila, hoy está llena de curiosidades. Veamos. Mm, Empezamos por aquí. ah, Superhéroes. Superhéroes. También en la pantalla. ¿Estamos seguras que observando estos libros o la imagen en la pantalla podrías decirnos el nombre de uno o varios de estos personajes, verdad? Los has visto además en los dibujos animados, en los cómics o en las películas. Quizás entre ellos esté tu preferido y puedas decirnos por qué te gusta tanto, por qué lo has elegido. Seguramente porque es valiente, porque se enfrenta al mal y vence, lucha contra las injusticias, porque resuelve problemas o conquista a la chica o chico que tanto le gusta. Realmente siempre han existido personas que han luchado por hacer el mundo mejor, que nos han inspirado desde los héroes de la Grecia, Sí. los héroes romanos y otros más modernos como los caballeros medievales que con su lanza, su armadura, escudo y caballo salen en busca de aventuras y también a defender el mundo en busca de justicia. Ujú. Y seguramente nos han inspirado también en nuestra infancia, en nuestras lecturas. ¿Verdaderamente piensas que hoy, en la época de los superhéroes, con poderes sobrenaturales, a los chicos les puede interesar el mundo novelesco de la caballería? Sí, pienso que sí. ¿Por qué? Porque no pasan de moda. Ah. Y te lo demuestran el hecho que aún hoy existan series de televisión, existan películas, cómics, dibujos animados que cuentan no otra cosa que las historias de el Cid Campeador, Sí. las historias del Rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda, Sí. las historias de Lancelot, el caballero de la carretera. Ay, me vienen en mente tantas películas hermosas y Y libros que han, uno ha leído. han inspirado incluso héroes más modernos. Sí. Aquí tengo la famosísima trilogía de Italo Calvino, Ajá. nuestros antenados. Ujú. Sí, es cierto. Siempre han existido y existirán personas que combaten por un mundo mejor y que luchan por la justicia y el bien. Y eso es lo que quería hacer nuestro protagonista, Alonso Quijano, que precisamente se inspiraba en los libros de caballería. Tanto le gustaba leer que no hacía otra cosa. Preocupaba a su familia, sobre todo desde que vendió parte de las tierras que había heredado para comprar más libros. Alonso era un hidalgo, noble, pero no era rico. Tenía pocas tierras, a diferencia de los condes o los marqueses de la época, que tenían muchísimo dinero. Quijano, nuestro Don Quijote, quería ser un caballero de verdad. Por eso necesitaba un nombre importante, necesitaba un caballo, necesitaba un escudero, una armadura que fue a buscar en el trastero, ¿no? De su casa. En su casa, buscó la de sus antepasados, de sus bisabuelos. Él mismo la recuperó, la arregló y sale al mundo para buscar justicia. Don Quijote también necesitaba, como todo caballero, una dama a la que dedicar no solo su amor, sino sus hazañas, ¿no? Exacto, por la cual luchar. Por la cual luchar. Y así empieza esta obra que queremos proponer hoy. Y bueno, acá se puede hacer una pequeña comparación con los superhéroes, ¿no? Porque así como él, ¿no?, buscó usar una armadura, los superhéroes también, ¿no es cierto?,
como los vemos generalmente, por ejemplo, un Spider-Man, bueno, Sí, siempre un disfraz, algo que esconde la verdadera identidad. En este caso, los caballeros tenían la armadura y un nombre, sí, que los identificaba. y que les daba honor. Que les daba honor y que les daba la inmortalidad, porque Ujú. también era eso, ¿no? Pasar la línea del tiempo de generación en generación y que aún se contaran sus aventuras, Sus hazañas. como el mío Cid, un Ujú. personaje que existió realmente y que aún hoy existen obras a él dedicadas. Nuestro Don Quijote de la Mancha, que así eligió llamarse, quiso salir de aventura para convertirse en un caballero andante. Solo que las cosas no sucedían tal cual él se las imaginaba en la cabeza. Entonces, la mayor parte de la gente en Nibia empezó a decir que estaba loco. Pero estaba loco de verdad el Don Quijote. Veremos. Vamos a descubrirlo. Dar comienzo sí, a la lectura con algunos datos del autor. Miguel de Cervantes Saavedra nació en Alcalá de Henares el 29 de septiembre de 1547. En el año 1571 participó en la batalla de Lepanto, donde perdió el uso de la mano izquierda. En 1575, mientras volvía a España, fue capturado y hecho prisionero por un grupo de piratas. Después de 5 años volvió a España, donde tuvo una vida difícil hasta su muerte. Publicó la primera parte del Quijote en 1605 y la segunda parte 10 años después. Murió en Madrid el 23 de abril de 1616. La obra. El libro cuenta las aventuras de Alonso Quijano, un hidalgo que pierde la razón por leer demasiados libros de caballerías y decide, al igual que sus héroes, armarse caballero, cambiarse el nombre por el de Don Quijote y recorrer el mundo, las tierras manchegas, ayudando a los débiles e indefensos. En esta adaptación que hemos preparado se recogen algunas de las hazañas más importantes de la novela, aventuras donde la realidad y la ficción se confunden. Es una de las obras más importantes de la literatura española y universal, considerada la primera novela moderna, ¿no? Innovadora también en cuanto a su temática, pues ofrece una parodia, una parodía entre las novelas de caballería y el realismo, el humor del que está cargada la obra. Se estructura en dos partes. La primera parte consta de 52 capítulos, la segunda parte 74. Como decíamos, nosotras hemos hecho una adaptación basada en algunas versiones del Don Quijote. Dentro de los temas de la obra, el humor, que justamente lo nombraba antes Nibia, a pesar de lo dramático y absurdo de algunas de las escenas que se relatan, abunda el humor que provoca risas y carcajadas. Risate. Y vamos a ver, siempre a propósito del humor, cómo es posible hoy divertirse, reír con libros del pasado. También en la obra se habla de amor, porque el mismo Don Quijote dice: un caballero sin amores es como un árbol sin hojas y frutos, o un cuerpo sin alma. Esto se dice a sí mismo Don Quijote. Él se enamoró perdidamente de Dulcinea del Toboso o Aldonza Lorenzo. El amor por ella lo anima para emprender grandes gestas, lograr grandes hazañas. Y es que este sentimiento nos acerca a la belleza, nos hace sentir valientes y nos impulsa a ser mejores. Habla del amor, un sentimento universal, penso che anche a noi, no? L'amore ci rende migliori, ci porta a cercare la bellezza.
también habla de amistad entre Don Quijote y otro de los personajes que iremos conociendo, que es nuestro Sancho, que nace a partir de las vivencias. Va creciendo mientras comparten las distintas aventuras y desventuras que se narran. Alonso es pura imaginación y fantasía, mientras que Sancho tiene los pies en la tierra, es completamente lúcido y racional. Ambos se complementan, si compensano, diciamo. ¿Sí? La imaginación y la fantasía. Alonso Quijano sueña con un mundo mejor, sin injusticias y lleno de amor, donde mágicamente él es lo che desea ser, un cavaliere andante, la sua fantasia, la sua immaginazione che lo fanno sognare, pensare che quello che desidera è realmente esiste. E qua parliamo della sua locura, Pazzia. pazzia. El amor también a los libros, porque los libros nos hacen más sabios y sobre todo más humanos y bondadosos. El protagonista, Quijano, tiene una afición desmedida por los libros de caballería che le hacen perdere il juicio. È un po' smisurato questo amore che ha lui per i libri. Sì, legge continuamente, legge tanto che perde il juicio. Poi faremo una parentesi durante un altro capitolo e vedremo, magari possiamo portare tanti libri, titoli a cui fa riferimento l'opera, perché c'è proprio un capitolo dedicato ai libri. La libertad. Alonso Quijano desea ser libre, recorrer el mundo ayudando a quien lo necesite, pero choca con la realidad. Primero, el ama que trabaja para él, preocupada por su salud, intenta detenerlo. Luego, sus amigos queman los libros de caballería, causa de sus locuras. Al final, el misterioso caballero de la Blanca Luna lo obliga a quedarse en casa donde morirà. Si scontra il suo desiderio di libertà su locura con la realtà. Ci sono due personaggi che cercano poi di riportarlo alla realtà. Choca con la realidad el ama que lo obliga a regresar y intenta detenerlo. Los amigos que queman sus libros y después un caballero que lo obliga, lo costringe a tornare. Por eso creo que sería importante en este punto hablar de los personajes, alguna descripción un poco más detallada. Entonces aquí tenemos a nuestro Don Quijote. Alonso Quijano es un hidalgo de unos 50 años, delgado, fuerte y ocioso, madrugador, soñador, loco y gracioso. Se describe a sí mismo como un gran lector, especialmente de libros de caballería. Acá es importante destacar que esto es lo que lo hace universal, ¿no? Y hace universal su obra, porque es un personaje que aspira a trascender, a ir más allá de su propia existencia. Quiere convertirse en héroe y dejar atrás la realidad de él, que era bastante aburrida, sucia, vulgar, no era importante. Y así entonces alcanzar belleza y justicia a través de todo lo que él imagina y crea con su cabeza, con su imaginación, ¿no? Nuestro héroe. Todos tenemos un poco de Quijote en nuestro interior. Rocinante es el caballo que acompaña Don Quijote en todas sus aventuras. Su amo lo describe como un animal tosco, de trabajo, lleno de defectos y enfermedades, flaco, muy flaco, puesto que era solo carne y huesos. ¿Por qué un caballo es un personaje importante en una obra? Porque es un caballero. Los caballeros famosos son los caballos de Alejandro Magno, Bucéfalo, o Babieca, el caballo del Cid. No que el caballo Pegasus de Zeus, ¿no? Ya hasta los dioses importantes tenían el caballo. Es uno de los personajes importantes también de la obra. Después, Sancho Panza, que es un humilde labrador, un hombre bueno, inculto,
práctico e inocente. Se convierte en escudero para acompañar a Don Quijote en sus hazañas, encarnando propio los valores de agradecimiento, lealtad, generosidad y bondad, pero también se muestra, que lo veremos más hacia el final, un poco cruel e interesado. Tenemos el personaje femenino, es Aldonza Lorenzo, que después Don Quijote llamará Dulcinea del Toboso. Dulcinea es la dama que inspira a Don Quijote, a quien el caballero andante dedica sus hazañas. Según Sancho, es fea, varonil, morena y sudorosa, pero también franca y alegre. Sin embargo, ante los ojos de Don Quijote es rubia, con los ojos grandes y los labios rojos, de la piel blanca y de buena fama, y es la dama más bella y elegante que ojos humanos hayan visto. El amor es ciego, ¿no? Y aquí tenemos una contradicción, porque Sí. por una parte Sancho, que la conoce personalmente, Y tiene los pies en la realidad. dice que es morena, che è varonil, cioè morena, scura, bruna. Anche un po' maschiaccio. Varonil, un maschiaccio. Sudorosa porque es una labradora que trabaja. O sea, no viene usado en sentido despreciativo, sino porque trabaja. Para Don Quijote es la hermosura en persona, la mujer más hermosa que pudo se haya ver. visto, es rubia, bionda, y tenemos esta contraddizione, peccato che noi non la vedremo, sentiremo solo parlare di lei. Sí. Por eso entonces iniciamos con esta aventura. Dopo questa introduzione possiamo iniziare la lettura. Sempre, per favore, tenete vicino tutto quello che serve per seguire meglio la lettura, i testi, i vocabolario, vignette, tutto quello che trovate nel sito della biblioteca. En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivió hace mucho tiempo un hidalgo de los de lanza y caballo, llamado Alonso Quijano. Tenía unos 50 años, era muy flaco y de rostro alargado, gran madrugador y amigo de la casa. Tenía el sobrenombre de Quijana. Compartía casa con un ama que pasaba de los 40, una sobrina que no llegaba a los 20 y un mozo que se ocupaba del campo y de los animales de la granja. El sobredicho hidalgo pasaba los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, leyendo libros de caballería con tanta afición y gusto que olvidó el ejercicio de la casa y la administración de su hacienda, y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto que vendió gran parte de sus tierras de siembra para comprar cuantos libros de caballería pudo encontrar. De tanto leer y poco comer y dormir, enloqueció. Llenándose su imaginación de las increíbles gestas y hazañas que sobre los caballeros contaban sus libros, Alonso empezó a confundir la realidad con la fantasía, tanto que para él no habían historias más ciertas en el mundo de aquellas soñadas invenciones que leía. Así, para imitar a sus protagonistas, quiso convertirse en caballero andante, para ponerse al servicio de su república, aumentar su honra e irse por todo el mundo con sus armas y caballo en busca de aventuras. Se dio prisa a poner en efecto lo que deseaba, y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos, por siglos olvidadas en un rincón. Fue luego a ver a su Rocín, también flaco, muy flaco, que bautizó Rocinante. Pensó entonces en un nombre adecuado para sí mismo y decidió tomar el de Don Quijote de la Mancha, el que a su parecer honraba su linaje y patria. Por último, eligió a una dama de quien enamorarse y por quien recorrer el mundo librando batallas, porque a su parecer el caballero andante sin amores era como un árbol sin hojas y sin fruto y cuerpo sin alma. Así,
escogió una labradora de muy buen parecer, llamada Aldonza Lorenzo, de quien él un tiempo anduvo enamorado, aunque según se dice, ella jamás lo supo, ni se dio por enterada de ello, que pasó a llamarse Dulcinea del Toboso. Terminados los preparativos, no quiso esperar más tiempo en poner en práctica sus propósitos, convencido de la necesidad que había en el mundo de su valor para deshacer agravios, reparar injusticias y satisfacer deudas. Y así, sin dar parte a persona alguna de su intención y sin que nadie lo viese, una calurosa mañana de julio, Don Quijote se armó de todas sus armas, subió a lomos de Rocinante e empuñó su lanza y salió al campo. Salió al campo con grandísimo contento y alborozo de ver con cuánta facilidad había dado principio a su buen deseo. Así empezó la aventura de Don Quijote de la Mancha. Volvamos a leer con el vocabulario para profundizar en algunas palabras. Inicia la aventura. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivió hace mucho tiempo un hidalgo de los de lanza y caballo, llamado Alonso Quijano. Tenía unos 50 años, era muy flaco y de rostro alargado, gran madrugador y amigo de la caza. Tenía el sobrenombre de Quijana. Compartía casa con una ama que pasaba de los 40, una sobrina que no llegaba a los 20 y un mozo que se ocupaba del campo y de los animales de la granja. El sobredicho hidalgo pasaba los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, leyendo libros de caballería, con tanta afición y gusto que olvidó el ejercicio de la caza y la administración de su hacienda. Y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, que vendió gran parte de sus tierras de siembra para comprar cuantos libros de caballería pudo encontrar. De tanto leer y poco comer y dormir, enloqueció. Bueno, en esta viñeta observamos palabras como el lugar, el sitio al que hace referencia esta aventura, que es La Mancha. Dice en otra parte tierras manchegas. Manchegas. Por que supuesto, para él era el mundo. Un lugar ¿de dónde? De donde no quiero acordarme. Y me parece que en la mochila nos quedó algo, Nivia, porque tendríamos que decir que este sitio se refiere En el fondo de la mochila, que no lo había visto. A un país determinado, que justamente España. es España. Su nombre Alonso Quijano, su sobrenombre Quijana. Edad 50 años, 50. Físicamente, como lo podemos observar, delgado, magro, Flaco, muy flaco. fuerte. Daba la sensación con la armadura, pienso, porque lo veo un poco flaco. Pero en cuanto a su personalidad, a su modo de ser, era un poquito ocioso. Le gustaba tener tiempo para leer. Para su principal afición, ¿Qué actividad? Leer. Lector de libros de caballería. Pero al mismo tiempo era madrugador, porque él en otros tiempos le gustaba cazar, andar de caza. Madrugador. Madrugador viene de el que se levanta temprano a la mañana, ¿sí? Svegliarsi presto. Sì, sognador, grazioso. Grazioso perché le piaceva fare anche barzellette, no? Perché aveva questo umore magari. Y después vemos la armadura, Sí. como para poder cumplir sus deseos, tomó una que estaba ya en la casa, que era de sus antepasados, sus bisabuelos, Bisnoni. y la adaptó, la recuperó para poder salir, ¿no? con su idea de caballero andante. Tenemos una foto de una armadura importante, la lanza, Sì. el yelmo, Che anche, el escudo. anche lui ce l'ha. Aquí también tenemos nuestro caballero, que es un caballero francés. Sì, tiene differenzias.
siempre un caballero medieval con su lanza, el escudo, el codal, ¿no? El codo Per il gomito. para el gómito, scarpe, curiosamente, ¿no? Se dice también scarpa, rodillera El para la ginocchio. rodilla, la ginocchiera, y Ma anche il petto, no, per la peto, protezione. sí, para proteger el peto. Llenándose su imaginación de las increíbles gestas y hazañas que sobre los caballeros contaban sus libros, Alonso empezó a confundir la realidad con la fantasía, tanto que para él no habían historias más ciertas en el mundo de aquellas soñadas invenciones que leía. Así, para imitar a sus protagonistas, quiso convertirse en caballero andante, para ponerse al servicio de su república, aumentar su honra e irse por todo el mundo con sus armas y caballo en busca de aventuras. Se dio prisa a poner en efecto lo que deseaba, y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos por siglos, olvidadas en un rincón. Fue luego a ver a su Rocín, también flaco, muy flaco, que bautizó Rocinante. Pensó entonces en un nombre adecuado para sí mismo y decidió tomar el de Don Quijote de la Mancha, con el que a su parecer honraba su linaje y patria. El Rocín es el caballo, ¿no? Que por eso también llamó Rocinante, bautizó, nominó Rocinante, que era un caballo flaco, muy flaco. Lo había descrito también como un caballo tosco, caballo de trabajo, era Sí. da lavoro. También del caballo dice que era solo carne y huesos, lleno de defectos y enfermedades. Sí. Por último, eligió a una dama de quien enamorarse y por quien recorrer el mundo librando batallas, porque a su parecer el caballero andante sin amores era como un árbol sin hojas y sin fruto y cuerpo sin alma. Así escogió una labradora de muy buen parecer llamada Aldonza Lorenzo, de quien él un tiempo anduvo enamorado, aunque, según se dice, ella jamás lo supo ni se dio por enterada de ello, que pasó a llamarse Dulcinea del Toboso. Sí, aquí tenemos la dama de Don Quijote, Sí. que eligió, ¿no? Elegir una dama de quien enamorarse. Es simpático que Don Quijote estaba enamorado de ella, Sí. pero ella nunca se enteró. Bueno, Nunca lo supo. justamente es que estaba todo en su fantasía. Todo ocurría en su cabeza. Pero era el amor a quien recomendar sus hazañas y sus batallas. ¿Por qué? Porque como dice el mismo Don Quijote, el caballero andante sin amores era como un árbol sin hojas y sin fruto y cuerpo sin alma. Una labradora de buen parecer, abbastanza bella, buen parecer, que de Aldonza Lorenzo pasó a llamarse Dulcinea del Toboso. Terminados los preparativos, no quiso esperar más tiempo en poner en práctica sus propósitos, convencido de la necesidad que había en el mundo de su valor para deshacer agravios, reparar injusticias y satisfacer deudas. Y así, sin dar parte a persona alguna de su intención y sin que nadie lo viese, una clamorosa, calurosa mañana de julio, Don Quijote se armó de todas sus armas, subió a lomos de Rocinante, empuñó su lanza y salió al campo. Salió al campo con grandísimo contento y alborozo de ver con cuánta facilidad había dado principio a su buen deseo. Entonces, para terminar, justamente, él acelera, se apura en todos esos preparativos que necesitaba para poder partir. No esperar, que es lo contrario
a esperar. No tenía tanta paciencia, él estaba muy ansioso de poder iniciar con esta aventura. Pero bueno, necesitaba de su valor, sobre todo, y porque quería, digamos, tener como motivaciones el deshacer agravios, el reparar injusticias, satisfacer deudas, todos estos valores que decimos Eran que sus los objetivos héroes... como héroe, como Exacto. caballero andante, ¿no? Exacto. Recorrer el mundo para poner al servizio, mettere al servizio degli altri il suo coraggio. Porque la diferencia creo que acá podríamos marcar, como para ir también resumiendo, entre los héroes y los superhéroes, es que el superhéroe tiene un poder sobrenatural. Sobrenatural, por eso se dice superhéroe. Que tiene que ver con la imaginación, con aquello que crea la imaginación. En cambio, en este caso, él pretende ser un héroe y luchar por valores... poniendo como armas hasta su cuerpo, ¿no? Su coraje, ¿no? Exacto. Sus valores. Y este es el momento en el que se prepara, recordamos, ¿no? Todo lo que necesitaba un nombre, ¿sí? Un amor, ¿sí? El caballo y la armadura. Y también un escudero que lo acompañara en estas hazañas. Y que tendremos que ir a buscar un escudero.